Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saluda Enriqueta Velasco Sánchez, jueza de distrito especializada en sistema penal acusatorio de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. La intención de la reunión que tenemos el día de hoy es reflexionar sobre temas de género. Me sumo con gran entusiasmo a la propuesta de la asociación de aprovechar nuestro tiempo en casa. El confinamiento y el aislamiento social derivado de la pandemia que nos aqueja a la humanidad en estos tiempos es una excelente oportunidad para reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver no nada más con problemas sociales, sino con los individuos en particular. Entonces, nuevas masculinidades, el tema que desarrollaremos juntos el día de hoy, tiene un amplio espectro. Antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría hacer algunas precisiones conceptuales. La intención es que hablemos el mismo idioma, que tengamos un piso parejo sobre las cuestiones conceptuales elementales, porque muchas veces la confusión entre algunos términos genera malos entendidos y sobre todo que la comunicación no fluya o no pueda fluir correctamente. Dos puntos, dos temas, cuestiones, insisto, conceptuales, que estoy segura que ustedes profundizarán en diversos módulos con mis compañeras. Solamente vamos a dejar claro las diferencias entre sexo y género. ¿Para qué? Bueno, para que cuando estemos hablando de sexo entendamos que se trata de un concepto biológico. Lo que tiene que ver con el concepto sexo es únicamente las diferencias entre hombre y mujer, diferencias físicas. Que tiene que ver básicamente con el pene, la vulva, y que puede diferenciar al varón de la mujer. Por otro lado, tenemos el concepto de género. El género no es un concepto biológico o natural. Se trata de un concepto social que, como todas las cuestiones sociales, se va construyendo a lo largo del tiempo a través de las manifestaciones de la sociedad. Es decir, es una construcción social de la identidad diferenciada entre hombres y mujeres. Lo que una sociedad atribuye a los hombres o atribuye a las mujeres como sus roles. Es un sistema de creencias, estereotipos que como veremos más adelante tienen ciertas particularidades. Un estereotipo es un esquema que afecta a un grupo de personas, es decir, es un tipo especial de convicción que funciona como filtro sobre las personas pertenecientes a grupos sociales. Para calificar una afirmación como estereotipo, no importa si dichos atributos que se pretenden con el estereotipo son correctos o no, es decir, si son comunes a las personas o a ciertas personas, sino más bien tiene que ver con presumir que una persona, por el solo hecho de pertenecer al grupo social, debe responder o actuar de acuerdo con esos estereotipos. Estereotipar se refiere al proceso de atribuirle a un individuo características o roles únicamente en razón de pertenencia a un grupo en particular. El estereotipo de género consiste en la imagen preconcebida y aceptada por la mayoría de los integrantes de una determinada sociedad como representativa de un determinado sexo. En este caso, los estereotipos de género implican atribuir o dotar de contenido a lo que se considera femenino o lo que se considera masculino. Esto es, lo que es ser hombre o ser mujer en una sociedad. La visión estereotípica implica reconocer la diferencia entre estos roles asignados a los hombres y a las mujeres con base en funciones biológicas o incluso solamente en cuestiones culturales, creencias, pertenencia a una clase social, grupo étnico. La fuerza de los estereotipos y su introyección en el imaginario social nos lleva a pretender o pensar que se trata de lo normal o lo correcto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la tesis 133-2015, al analizar cuestiones sobre libertad de expresión, se refiere al lenguaje estereotipado, en este caso específico, lo que nos interesa. ¿Qué es lo que brevemente ha determinado la Corte en aquella tesis? Que el lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando que los prejuicios sociales que sirven para prácticas de exclusión se arraiguen en la sociedad mediante estas expresiones que predisponen la marginación de ciertos individuos. Las percepciones o las imágenes que tenemos de ciertos grupos influyen de forma definitiva en nuestras expectativas hacia ellos, así como en nuestros juicios y en nuestro comportamiento. La representación de la normalidad con la cual una sociedad habla sobre algo o lo simboliza se le conoce como discurso dominante, mismo que se caracteriza precisamente por la construcción de un conjunto más o menos estructurado de creencias en relación con los miembros de un grupo, a lo cual se denomina, como ya podrán imaginarse, precisamente estereotipo. Entonces, los estereotipos contienen explícita o implícitamente juicios de valor sobre los integrantes de un grupo social determinado, ante lo cual se convierten en instrumentos para descalificar o exigir, en última instancia, ciertas acciones o ciertos sucesos, cuyo incumplimiento se sanciona socialmente con descalificaciones, discriminaciones o cualquier otra conducta negativa de exclusión hacia los grupos que no cumplen con estas expectativas estereotipadas. Por otro lado, me parece interesante, continuando con el estudio de los estereotipos, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 22-2016, creó una herramienta para juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género, según el máximo tribunal mexicano, se trata de una categoría analítica. Para lo que nos interesa el día de hoy, porque platicar sobre esta herramienta también será motivo de otra sesión con una de mis compañeras. Pero brevemente, ¿qué nos interesa sobre esta categoría analítica de la perspectiva de género en el tema de las masculinidades en nuestros días? Bueno, que uno de los puntos de esta herramienta o método para analizar los asuntos, tenemos que determinar o hacer un estudio profundo sobre lo que histórica y culturalmente se ha entendido como lo femenino o lo masculino. ¿Qué quiere decir? Que quien juzga un asunto de cualquier materia, es decir, cualquiera de los jueces o juezas, están obligados a hacer un análisis específico y profundo de las circunstancias particulares como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y el rol que debiera asumir alguna de las personas involucradas en los asuntos que se resuelven. En este sentido, como parte de la metodología de juzgar con perspectiva de género, la autoridad jurisdiccional deberá cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando en todos los casos cualquier argumento que tenga como base un estereotipo o prejuicio de género, que impide el pleno y efectivo ejercicio de los derechos a la igualdad. Considerar este método implica evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios, con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. En este punto, y brevemente, porque como les decía, tendrán oportunidad de platicar estos temas con mucha mayor profundidad con mis compañeras, brevemente, y porque me parece muy importante para poder entrar de lleno y dejar una base bien firme sobre lo que implican los estereotipos. En cuanto a la valoración de las circunstancias de cualquier asunto por quien juzga, quien va a emitir una decisión jurisdiccional, ante los sistemas de libre valoración de la prueba, muchas veces recurrimos a lo que comúnmente escuchamos como las máximas de la experiencia común, es decir, la garantía que sustenta un argumento para poder otorgar o no otorgar cierto valor a determinada información obtenida de las pruebas. ¿Qué implica el ejercicio o el uso
de estas máximas de la experiencia, pues un proceso crítico. De acuerdo con este método de perspectiva de género, obligatorio para todos los jueces y juezas de este país, implica incluso cuestionar estas máximas de la experiencia que a veces las citamos sin hacer mayor raciocinio, determinar si realmente una máxima de la experiencia la constituye en realidad un conocimiento obtenido a través de las experiencias sociales, es decir, de la observación directa de la sociedad, y en su caso tiene un respaldo suficiente para poder ser aplicado. Entonces, una vez que tenemos las bases sobre lo que implica un estereotipo, haré una breve enunciación sobre roles femeninos y roles masculinos. Tradicionalmente, en nuestras sociedades atribuimos a lo femenino o a los roles femeninos las labores de cuidado y de limpieza, el instinto materno, la decencia, la sumisión, la debilidad, la abnegación, el que una mujer tenga habilidades culinarias, habilidades en las manualidades, que distinguen a una mujer como femenina. También frente a ello tenemos los roles otorgados a los hombres, lo que implica ser hombre, es decir, los roles masculinos básicamente se identifican con ser proveedor, protector, con fortaleza emocional, bueno para los deportes, fuerza física, ser competitivo, ser jefe de familia. Una vez que hemos hecho una breve reseña sobre algunos de los roles que tradicionalmente se atribuyen a las mujeres y a los hombres para identificarlos como lo femenino o lo masculino, entonces podemos hacernos un primer cuestionamiento. ¿Estos roles se ajustan a nuestra realidad? Para poder responder este primer cuestionamiento, los aliados de la asociación nos dan algunos testimonios sobre lo que sucede en su vida cotidiana. Veamos. Yo siempre que veo películas románticas lloro. Expreso mis sentimientos a través de la pintura. Me gustan las mariposas y mi color favorito es el turquesa. A mí también me gusta cocinar. Yo voy a la estética. Yo también me arreglo las uñas. Yo también lavo los trastes en mi casa. Yo también sé de moda. Soy amo de casa y además trabajo. A mí también me gusta el color rosa. Yo participo activamente en el cuidado de mis hijos. A mí me gusta hacer pasteles. Yo todavía sé tejer. Me gusta jugar con carritos, pero también con muñecas. Mi color favorito es el morado y el violeta. Yo disfruto planchar mi ropa. A mí me encanta tener limpio mi centro de trabajo, lavar los trastes que ocupo. Yo también lavo mi ropa. A mí también me gusta comprar zapatos. Me gusta mucho cocinar. A mis hijas les encanta que les prepare sushi. De los testimonios de nuestros aliados podemos atisbar una respuesta
a nuestra interrogante sobre si los estereotipos masculinos se ajustan a la realidad social. Porque por lo visto, ellos asumen muchas más actividades y mayores roles con base en sus propias experiencias, de acuerdo a lo que quieren ser. Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas proponen replantear la idea de la masculinidad y desaprender estos roles de género adquiridos incluso sin un proceso crítico. La idea tradicional de hombre actualmente no se ajusta con la realidad. Según el sociólogo Jorge Elbaum, representan estas nuevas masculinidades la búsqueda de muchos hombres a la igualdad para el mundo. Uno de los focos más importantes, que no es el único, como lo vamos a ver en un momentito, pero uno de los focos más importantes de las nuevas masculinidades es acabar con la violencia de género y sobre todo con las actitudes que conducen a ella, es decir, romper el mito del hombre violento, del hombre que todo lo puede, así como rechazar cualquier forma de violencia o de machismo que aparece en la vida cotidiana. Eric Pescador señala que la violencia más difícil de ver es la sutil, la que aparece en los momentos en los que todo parece normal. Por ejemplo, en una conversación donde en el espacio verbal lo ocupan fundamentalmente los hombres. Por otra parte, acabar con estas actitudes de violencia implica trabajar con la empatía, también con la corresponsabilidad personal, familiar y laboral, es decir, implica que cada quien esté presente en los espacios de la vida cotidiana. Entonces, frente a la masculinidad hegemónica o tradicional, tenemos una nueva idea, una idea sobre lo que implica ser hombre en estos tiempos. Veamos algunas posturas en contrario y los beneficios de generar una masculinidad que se ajuste con nuestra realidad social. Tradicionalmente se establece que la masculinidad hegemónica tiene que ver con la cultura de la desigualdad, es decir, algunas personas mantienen el control sobre otras para acaparar el poder. En cambio, las masculinidades alternativas apuestan por la horizontalidad, el consenso y las relaciones igualitarias. Otra de las características principales de la masculinidad hegemónica, que hasta este momento se distingue en nuestras sociedades, es la competitividad. Es decir, que todos los hombres están obligados a mostrar sus habilidades. Las masculinidades alternativas buscan que cada persona pueda mostrar esas habilidades, pero también sus debilidades. Es decir, aprovechar el talento de cada uno para poder construir. No se trata de ser el mejor deportista, el mejor padre, el mejor proveedor. La competitividad es otra de los rasgos característicos de la masculinidad tradicional, es decir, se educa a los hombres para ser competitivos hasta alcanzar un estatus laboral o social determinado. Las masculinidades alternativas buscan que cada persona pueda mostrar tanto sus habilidades como sus debilidades y aprovechar el talento de cada uno, es decir, para trabajar en equipo en forma más efectiva y sin necesidad de confrontación. Por otro lado, la agresividad también es un rasgo característico de la masculinidad hegemónica, es decir, esta masculinidad, lo que se espera del hombre, lleva consigo implícitamente la agresividad y la violencia, que aunque está cada vez menos legitimada en estos días, sigue estando presente en nuestra sociedad. Lo vemos a través del acoso, los comentarios sexistas, incluso las violaciones y en casos más graves los feminicidios. Las masculinidades igualitarias apuestan por eliminar la violencia machista o de cualquier tipo de violencia en la vida de las personas. Respecto a los roles de género, la masculinidad tradicional se define en oposición a lo femenino, es decir, como veíamos en la primera parte de esta plática, se definen los roles masculinos frente a los roles femeninos. En cambio, el modelo de masculinidad alternativa o igualitaria apuesta por eliminar esos roles, por diluirlos hasta prácticamente desaparecerlos. Se trata de mujeres y hombres libres que puedan elegir el rol que mejor acomode a sus intereses, a sus habilidades y a su propio ser.
Esto favorece, por ejemplo, que los hombres puedan vivir una paternidad mucho más activa, que puedan desarrollar habilidades culinarias, por ejemplo, o cualquier otra que les permitan desarrollar plenamente y de manera integral su propio ser. Otro punto en cuanto a la masculinidad tradicional es que se educa a los hombres para proyectar su imagen hacia el exterior, sin preocuparse por desarrollar su ser interior. En concreto, se piensa o se educa a los niños para que no lloren, para que no demuestren sus sentimientos y en general no den ninguna pauta a la vulnerabilidad. Sin embargo, la masculinidad alternativa implica tener un manejo adecuado de las emociones, poder desarrollar sus habilidades y vocaciones, es decir, una combinación equilibrada tanto del interior como de la proyección hacia el exterior, que contribuye a que las relaciones interpersonales y de gestión emocional sean mucho más efectivas. Veamos algunos mitos sobre las nuevas masculinidades. El primero, las nuevas masculinidades quieren romper la idea de hombre. Falso. Las nuevas masculinidades buscan que cada hombre exprese su género como quiera. Segundo mito. El machismo solo es perjudicial para las mujeres. Falso. Los hombres también son víctimas del machismo. Una sociedad machista hace que los hombres se sientan obligados a actuar con base en el estereotipo, es decir, lo que se espera que él sea con base en su género y sean reacios a mostrar vulnerabilidad. Por lo tanto, genera en los propios hombres estrés, frustración, infelicidad por no poder ser quienes realmente son. Tercer mito. Solo hay una forma de ser hombre y eso es contrario a ser mujer. Falso. No hay una única forma de ser hombre. Cada hombre es libre de asumir la masculinidad como lo prefiera, según su personalidad, y todas las visiones son válidas. El siguiente mito tiene que ver con la idea de que las masculinidades solo afectan a los hombres. Falso. Las masculinidades también afectan a las mujeres. Si se genera un esquema alternativo de masculinidad incluyente, cambia el estereotipo negativo de género en automático. Por lo tanto, las mujeres se benefician de estas nuevas masculinidades al lograrse una sociedad igualitaria con menos violencia y con la posibilidad de que cada uno se desarrolle dentro de sus propias habilidades, vocaciones y preferencias. Creando igualdad y libertad. En este punto, que es el último que tocaré en esta breve sesión, quise traerles un ejemplo que me parece muy ilustrativo sobre cómo pueden construirse las nuevas masculinidades. Como hemos podido observar a lo largo de esta plática, las construcciones sociales ameritan que todos los miembros de la sociedad se involucren en esta construcción y sobre todo en su fortalecimiento. Me gustaría platicarles una decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, desde mi perspectiva, contiene un análisis sobre nuevas masculinidades. La tesis 95-2012 relativa a la guarda y custodia de los menores de 18 años. En esta tesis, la primera sala del máximo tribunal mexicano determinó que las normas en las que se establecía una presunción a favor de la mujer para conservar la guardia y custodia de sus hijos estaba basada en una idea estereotipada de los roles de la mujer. Lo que determinó es que en las legislaciones de familia que se establecía esta presunción se atendía a lo que la sociedad esperaba de la mujer, es decir, a estos roles atribuidos como ama de casa, incluido el cuidado de los hijos. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para el análisis de la guardia y custodia debe también atenderse a que en las sociedades modernas ha evolucionado el reparto de los roles entre el hombre y la mujer, es decir,
que no todas las familias en la actualidad reconocen como único o única persona apta para el cuidado de los hijos precisamente a las mujeres, sino que había muchos casos en los que los hombres asumen una paternidad activa y responsable, como vimos incluso en algunos de nuestros testimonios. Los roles tradicionalmente otorgados a la mujer respecto al cuidado de los hijos tenía que analizarse el caso concreto, es decir, cuáles eran las bases de reparto de tareas, de habilidades, incluso de vocación de cada una de las personas integrantes de aquella familia para, en su caso, decidir sobre la guarda y custodia de los menores. En la jurisprudencia 52-2014, la misma primera sala abundó en el análisis de este tema. Señaló que si bien el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre al momento de atribuir la guardia y custodia de un menor, sin embargo, este tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de estereotipo, en el que la mujer, per se, resulta la persona más preparada para tal tarea. Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre, y no solo en cuanto a las necesidades biológicas del menor, en cuanto a la alimentación de la leche materna, sino, como han desarrollado diversos estudios de especialistas en materia internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la etapa más temprana de su vida y que resulta determinante para el desarrollo de la conducta hacia el futuro. Entonces, se determinó que no se trata solo de un estereotipo, sino de una cuestión que, basada en estudios científicos, permite proteger el interés superior del menor con base en las obligaciones del Estado mexicano derivadas, entre otras, del artículo 16 del protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la Corte abundó en que, pasado cierto tiempo, se opera también un progresivo proceso de individuación del niño o niña a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. En este caso, el menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente en función de su edad. Ambos progenitores deben hacer lo posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración de sus hijos. Este criterio nos da luz sobre cómo entender, en un caso de guarda y custodia, la nueva masculinidad en cuanto a el rol activo de los hombres en el cuidado de sus hijos. Recapitulando, es posible llegar a diversas conclusiones en cuanto al tema que nos ocupa el día de hoy. La nueva masculinidad establecida desde la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de otorgar guardia y custodia. En principio, que las presunciones que establecen que la mujer es la persona más apta para el cuidado de los hijos está basado en un concepto estereotipado del rol de género asignado tradicionalmente a las mujeres. Por el contrario, también se establece que hay cierta etapa en la vida de las personas, sobre todo en la etapa más temprana del crecimiento, en que es indispensable o recomendable tener una mayor cercanía con la madre, entre otras cosas, por ejemplo, la lactancia materna, que evidentemente no podría llevar a cabo un varón, porque dependiendo la distribución o repartición de los roles en cada familia, bien puede suceder que en un caso específico el hombre, atendiendo a esta masculinidad alternativa, esté mejor capacitado para desarrollar el cuidado de sus hijos. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estas breves reflexiones. Espero haber sembrado en ustedes la semilla de la curiosidad para explorar sobre estos temas, porque es a través de estas pláticas en las que sembramos, engendramos y después podemos cosechar muy buenos frutos. Les mando un abrazo, cuídense y por favor manténganse en casa. Gracias.